Del análisis del caso de Mexitalia podemos decir que la autoridad resuelve que después de valorar la declaración de país de origen contenida en la factura comercial, señala que está indebidamente requisitada, porque el número de exportador no coincide, dando como consecuencia que no se desvirtúa la irregularidad y se impone un crédito fiscal. Pero en la resolución no se ofrece ninguna fundamentación ni motivación, solo hace alusión al artículo 21 del anexo tercero de la decisión 2/2000 del Consejo Conjunto. De acuerdo con nuestra ley, una factura debe de contener lugar y fecha de expedición, nombre y domicilio del destinatario de la mercancía, descripción comercial detallada de las mercancías, nombre y domicilio del vendedor. Asimismo, se debe de anexar el documento que determine la procedencia y el origen de las mercancías para efecto de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcados de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan de conformidad con las disposiciones aplicables. A este requisito debemos de sumarle lo establecido en el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y México, específicamente en la Decisión 2/2000. En su artículo primero señala que la eliminación de aranceles aduaneros sobre la importación se aplicarán a los productos originarios del territorio de las partes. Para los propósitos de este capítulo, originario significa que cumple con las reglas de origen establecidas en el anexo tercero. Este anexo establece que los productos originarios para su importación previamente deben de presentar un certificado de circulación EUR.1 o la declaración en factura. Esta última podrá ser extendida por un exportador autorizado. Tal como lo señala la autoridad, el motivo de infracción recae sobre el artículo 21 del citado anexo, pero en la resolución no se establece cómo o por qué se llega a esta conclusión. Pero en los artículos posteriores encontramos el establecimiento de la validez de la prueba en el artículo 22. El artículo 23 señala cuándo se debe de hacer su presentación. ¿Cuáles son considerados los documentos justificativos en el artículo 26? La obligación tanto del exportador como la autoridad de conservar 3 años la declaración en factura y el formulario de solicitud respectivamente. En el supuesto de que el certificado de origen no haya sido expedido, se podrá realizar con carácter de excepcional después de la exportación, tras haber comprobado que la información en la solicitud coincide con el expediente y será aceptada por la autoridad del país de importación, que para el caso de México es de 1 año de acuerdo con el apéndice 5. Ahora bien, el mismo acuerdo establece la cooperación aduanera en su artículo 17 y en su anexo, por lo cual en este caso si la autoridad tenía dudas sobre el número de exportador, pudo pedir asistencia para verificar la autenticidad de la declaración en factura, así como la verificación de las pruebas de origen, de acuerdo con el artículo 31. El tribunal resolvió que la declaración en factura para acreditar el origen de mercancías provenientes de la Comunidad Europea corresponde a la autoridad desvirtuarla, ya que debe de justificar los motivos que le hicieron advertir la supuesta incorrección, señalar cuál es el número de exportador autorizado que se debió plasmar en la factura, por lo que en su caso su determinación resulta ilegal y procede la nulidad. Asimismo, existe otra jurisprudencia en la que se señala que en virtud de los requisitos para acreditar el origen mediante una declaración en factura, no resulta legalmente admisible que la autoridad hacendaria mexicana no analice el cumplimiento de los requisitos, por tanto, debe de estar en concordancia con los artículos 15 y 20 del anexo ya citado, relativos a la posibilidad de acreditar el origen de mercancías provenientes de la Comunidad Europea mediante una declaración en factura y no limitarse a analizar el caso concreto exclusivamente conforme a la regla general, que en ninguna forma puede establecer exigencias mayores que las previstas en este acuerdo. En resumen, la autoridad aduanera sin fundamentación alguna impone el crédito fiscal a la importadora bajo el señalamiento de que la mercancía proviene de otro país a aquel que se exporta en condiciones de prácticas desleales en comercio internacional, por lo que no está en concordancia en lo establecido con la propia decisión 2/2000 ni con lo establecido en el artículo 16 constitucional, que señala que todo acto de autoridad debe de estar suficientemente fundado y motivado, específicamente para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago,
que serán señalados con toda exactitud, precisando los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, esto según el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.